El Grimorio de la Muerte. En un polvoriento mercado de antigüedades en el corazón de una pequeña ciudad estadounidense se encontraba un libro encuadernado en cuero negro, con páginas manchadas de sangre seca y cubiertas con símbolos indescifrables. Nadie sabía de dónde provenía, pero todos los que se atrevían a tocarlo sentían un escalofrío helado recorrerles la espina dorsal. El joven mago, un apasionado de lo oculto, compró el grimorio, atraído por su aura siniestra. Al abrirlo, encontró que las palabras en las páginas cambiaban como si el libro estuviera vivo. Pero lo que no sabía era que quien leía sus textos sellaba su destino. Katie, la mejor amiga de Mako, no pudo resistir la curiosidad cuando vio el libro sobre su mesa. Lo abrió en una página que describía un antiguo ritual de invocación. Apenas leyó el primer párrafo, su piel comenzó a ennegrecerse y a desprenderse en pedazos. Horrorizada, intentó gritar, pero su garganta colapsó mientras su cuerpo se descomponía ante los ojos de Mako. Al final, solo quedó un esqueleto envuelto en jirones de carne y cabello. Michael, perturbado por la muerte de Katie, intentó destruir el libro. Pero cada vez que trataba de quemarlo o desgarrarlo, el grimorio aparecía intacto sobre su mesa. Al día siguiente, su compañero de cuarto, Andrew, decidió leerlo para desmitificar la maldición. Una página se iluminó, mostrando un espejo que parecía reflejar sus pensamientos más oscuros. Andrew vio su rostro deformarse en el vidrio y, segundos después, su cuerpo se quebró como si estuviera hecho de cristal. Sus fragmentos se derramaron por el suelo, cada trozo brillando con un pálido destello. En el intento de entender el poder del grimorio, Mako lo llevó a una profesora experta en demonología, la doctora Adeline Harper. Al leer una sección sobre la danza de los cuervos, un graznido resonó en el aire. De repente, un enjambre de aves oscuras llenó la habitación, atacándola con picos afilados y garras. En cuestión de minutos, su cuerpo quedó reducido a huesos, mientras los cuervos desaparecían en una nube negra. Mako, consumido por el remordimiento y el terror, intentó devolver el grimorio al mercado donde lo encontró, pero las calles parecían haber cambiado. Cuanto más avanzaba, más se alejaba de su destino. El libro parecía abrirse solo, sus páginas pasando como si fueran movidas por un viento invisible. En la última página, Mako leyó su propio nombre escrito con sangre. Esa noche, soñó con una figura encapuchada que sostenía el grimorio en sus manos. La figura le susurró: «Eres el último capítulo». Cuando despertó, estaba rodeado de sombras que tomaban forma humana. Gritó mientras las sombras lo arrastraban al interior del libro, su cuerpo desapareciendo en una espiral de tinta negra. El grimorio reapareció en el mercado días después, esperando a su próximo lector. Un aviso en su cubierta ahora decía: «Quien lea estas páginas escribirá su propia muerte». El Grimorio de la Muerte, parte 2. En una oscura librería de segunda mano en Nueva Orleans, el grimorio volvió a aparecer, su cuero negro reluciendo bajo la tenue luz del local. Rebecca, una escritora de novelas de misterio en busca de inspiración, encontró el libro mientras hojeaba una sección de textos raros. No pudo resistir la tentación de llevárselo a casa, convencida de que aquello sería la base de su próxima obra maestra. Aquella noche, Rebecca abrió el grimorio y comenzó a leerlo. En la primera página que se despegó ante ella, las palabras cambiaron ante sus ojos, formando una advertencia:
las historias que buscas no son ficción, sino futuros escritos con sangre. Ignorando el mensaje, continuó leyendo hasta quedarse dormida con el libro en sus manos. Al despertar, su máquina de escribir comenzó a funcionar sola, imprimiendo páginas llenas de símbolos y dibujos grotescos. A medida que intentaba detenerla, la máquina soltó un chorro de tinta que se convirtió en una masa negra. La sustancia la envolvió, ahogándola lentamente mientras su cuerpo se desvanecía en un charco de tinta que desapareció con el amanecer. El grimorio fue descubierto al día siguiente por Liam, un joven estudiante universitario que trabajaba en la librería. Fascinado por los rumores de que el libro había pertenecido a ocultistas famosos, lo llevó a su dormitorio para estudiarlo. Al abrirlo, encontró un capítulo titulado La música del abismo y, por curiosidad, tocó las notas de una melodía que encontró escrita en sus páginas. Esa noche, mientras dormía, fue despertado por un violín que sonaba desde el pasillo. Salió de su habitación solo para encontrar a una figura encapuchada tocando el instrumento. Cuando el violín alcanzó su clímax, Liam sintió como su corazón latía descontroladamente hasta que estalló en su pecho, dejando un rastro de sangre en las paredes. Una semana después, el grimorio llegó a manos de Susan, una madre soltera que lo encontró entre las pertenencias abandonadas de su hijo mayor, recientemente fallecido. Susan, consumida por la tristeza, buscaba respuestas en cualquier lugar. Al abrir el libro, encontró una página que mostraba el rostro de su hijo, sonriendo. La página comenzó a susurrarle, prometiéndole que podía devolverlo a la vida si completaba un ritual. Susan, desesperada, realizó el rito, pero en lugar de traer a su hijo, invocó a una criatura retorcida con un rostro deformado que se burlaba de ella con la voz de su hijo. Antes de que pudiera gritar, la criatura la arrastró al vacío, dejando el libro intacto en el suelo. El grimorio fue vendido en una subasta clandestina a Charles, un empresario rico y ambicioso que creía que podía usarlo para ganar poder. Charles contrató a un equipo de expertos en ocultismo para estudiar el libro bajo su supervisión. Sin embargo, al abrirlo, el libro mostró un reloj de arena, cuyo flujo de arena parecía acelerarse con cada segundo que pasaba. Uno por uno, los expertos comenzaron a envejecer rápidamente, sus cuerpos marchitándose hasta que solo quedaron huesos. Charles, aterrorizado, intentó cerrar el libro, pero al tocarlo, el reloj de arena se volcó y él mismo se convirtió en polvo en cuestión de segundos. El libro reapareció en una iglesia abandonada, donde fue descubierto por un grupo de adolescentes que exploraban el lugar. Uno de ellos, Isen, lo tomó como una broma y comenzó a leer en voz alta un pasaje al azar. En ese instante, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, aunque llevaban décadas en silencio. Las puertas se cerraron de golpe y los adolescentes fueron perseguidos por figuras sombrías con ojos ardientes. Ninguno de ellos salió con vida, las sombras los atraparon, dejando únicamente el libro en el altar. Con cada nuevo lector, el grimorio parecía cobrar más fuerza. Sus páginas ahora brillaban con una luz roja y las palabras parecían estar grabadas con sangre fresca. Nadie podía resistir el impulso de abrirlo, como si una voz susurrante los llamara desde el interior. Finalmente, un hombre sin hogar llamado Robert encontró el libro en un basurero detrás de un viejo almacén. Aunque analfabeto, sintió una atracción inexplicable hacia el grimorio. Al abrirlo,
no encontró palabras, sino un reflejo distorsionado de sí mismo que comenzó a moverse y hablar. La imagen lo convenció de que podía darle una vida mejor si ofrecía su alma. Cuando Robert aceptó, su cuerpo colapsó, convirtiéndose en cenizas que alimentaron las páginas del libro. El grimorio seguía circulando, encontrando siempre a alguien dispuesto a abrirlo. En un pequeño pueblo, ahora descansa en la biblioteca local, esperando a su próxima víctima, su cubierta marcada con una advertencia apenas legible: cada página que leas es un paso hacia tu fin. El Grimorio de la Muerte, parte 3. En una fría noche de invierno, el Grimorio apareció en el sótano de una casa de empeños en Detroit. Jeremy, un empleado joven y curioso, lo encontró mientras organizaba objetos viejos. La cubierta del libro parecía emitir un calor extraño y, fascinado por su apariencia, lo llevó a casa. Esa misma noche, al abrirlo, encontró una página en blanco que comenzó a llenarse de palabras en tinta negra. La tinta formó una pregunta: ¿qué deseas más que nada? Jeremy respondió en voz alta: dinero. Las páginas del libro se arrancaron por sí solas, transformándose en billetes que se apilaron frente a él. Antes de que pudiera celebrar, los billetes comenzaron a arder y el fuego lo envolvió por completo, dejando tras de sí solo cenizas y el libro intacto. Semanas después, el Grimorio apareció en la tienda de antigüedades de Rose, una mujer de 55 años con una pasión por los objetos extraños. Rose, siempre precavida, decidió no abrir el libro, pero no pudo evitar sentir su presencia inquietante. Cada noche soñaba con el Grimorio llamándola por su nombre. Finalmente sucumbió a la curiosidad y lo abrió. En una página vio un retrato suyo, joven y hermosa, junto con una receta que prometía devolverle la juventud. Al realizar el ritual, comenzó a rejuvenecer rápidamente, pero algo salió mal. Su cuerpo no se detuvo en la juventud, sino que regresó a un estado fetal y, finalmente, desapareció en una nube de polvo, dejando el libro abierto en su lugar de trabajo. En otra ciudad, el Grimorio fue encontrado por Paul, un periodista en busca de una gran historia para revivir su carrera. Paul investigó el origen del libro, siguiendo rumores de desapariciones y muertes misteriosas. Decidió abrirlo para descubrir sus secretos, registrando todo en video. En el momento en que leyó un pasaje sobre la verdad absoluta, su cámara se apagó y las luces de su apartamento comenzaron a parpadear. De repente, un ser hecho de sombras emergió de las páginas, susurrando verdades aterradoras sobre el pasado y futuro de Paul. Incapaz de soportar el peso del conocimiento, Paul se arrojó por la ventana. La cámara fue encontrada junto a su cadáver, pero el libro había desaparecido. El Grimorio viajó hasta un pequeño pueblo en Maine, donde cayó en manos de una adolescente llamada Clara. La joven, atraída por lo sobrenatural, lo encontró en una caja de objetos donados a la biblioteca local. Al abrirlo, el libro se dirigió directamente a ella, mostrando un mensaje: tus deseos pueden ser realidad, pero a un precio. Clara deseó que su madre, enferma terminal, se curara. A la mañana siguiente, su madre estaba sana y llena de energía, pero Clara comenzó a deteriorarse rápidamente. En pocos días, su piel se marchitó y su cuerpo colapsó en una pila de huesos frente a su madre, quien nunca entendió lo sucedido. Luego de semanas de estar perdido,
el libro llegó a una tienda esotérica en San Francisco, donde fue comprado por un grupo de amigos interesados en realizar una sesión de espiritismo. Durante la noche, abrieron el grimorio y comenzaron a leer en voz alta un hechizo de invocación. Las luces se apagaron y una figura alta y encapuchada apareció en la habitación. Uno por uno, los amigos comenzaron a desaparecer, absorbidos por la oscuridad de la figura, mientras el último de ellos escuchaba un susurro: el libro siempre toma lo que le pertenece. El grimorio pasó a manos de Alan, un sacerdote en Chicago que lo recibió como una donación anónima. Alan, al reconocer la energía maligna del libro, intentó sellarlo con oraciones y agua bendita. Pero cuando el agua tocó las páginas, el líquido comenzó a hervir y una fuerza invisible lanzó al sacerdote contra las paredes de la iglesia. Mientras yacía en el suelo, Alan vio cómo el grimorio se abría por sí solo, mostrando su propio rostro desgarrado. Unos minutos después, lo encontraron muerto, con las marcas de sus propios dedos impresas en su cuello. La maldición del grimorio continuó cuando Emily, una estudiante de arte, lo encontró en una tienda de libros antiguos en Seattle. Fascinada por los extraños dibujos en sus páginas, decidió usarlos como inspiración para su trabajo final. Cada noche copiaba un dibujo y cada mañana uno de sus compañeros de clase desaparecía sin dejar rastro. Emily no entendió la conexión hasta que vio su propio rostro en la última página que dibujó. Esa misma noche fue hallada sin vida en su dormitorio, con los ojos abiertos y el grimorio a sus pies. El grimorio fue recuperado por un coleccionista anónimo que organizó una subasta secreta para venderlo. La persona que lo compró, una mujer rica llamada Victoria, estaba fascinada por su leyenda. Pero al abrirlo, encontró una sola palabra escrita: tu hora. Victoria sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo, con los ojos completamente negros. Cuando la encontraron, el libro había desaparecido nuevamente. Con cada muerte, el grimorio parecía crecer en poder, sus páginas más gruesas y su aura más siniestra. Siempre encontraba nuevas víctimas, personas codiciosas, curiosas o desesperadas, todas incapaces de resistir su llamado. Ahora se rumorea que descansa en una biblioteca universitaria, escondido entre libros olvidados, esperando a que alguien más lo descubra. El último rumor dice que el grimorio cambia de aspecto, adoptando diferentes formas según los deseos de su próximo dueño. Su portada ya no muestra advertencias, sino una invitación: tu destino te espera. El grimorio de la muerte, parte 4. Una ventisca cubría las calles de Boston cuando el grimorio fue hallado en una caja de madera sellada, flotando en el río Charles. El pescador que lo rescató, Tom Henderson, lo llevó a su pequeña cabaña. Al abrir la caja, sintió un frío más penetrante que la tormenta que rugía afuera. La primera página del libro tenía un dibujo de un hombre idéntico a él, atrapado en una tormenta de hielo. Ignorando el presagio, leyó un pasaje en voz alta. En ese instante, su aliento se congeló, su piel se cubrió de escarcha y quedó inmóvil, convertido en una estatua de hielo que se derritió al amanecer, dejando el grimorio seco e intacto. El libro llegó días después a manos de Marta, una enfermera que lo encontró abandonado en un banco del hospital donde trabajaba. Marta, conocida por su generosidad, lo guardó pensando que alguien lo había perdido. Aquella noche, al abrirlo por curiosidad, encontró una lista de nombres que incluía los de todos los pacientes de su turno.
En cuestión de horas, cada uno de ellos murió en circunstancias inexplicables. Cuando Marta intentó cerrar el libro, su propio nombre apareció al final de la lista. Su cuerpo fue encontrado en el vestíbulo del hospital al día siguiente, con los ojos abiertos y su boca congelada en un grito de terror. Un mes después, el grimorio fue vendido en un mercadillo a un profesor de filosofía llamado Daniel Green, quien lo consideró una pieza perfecta para una conferencia sobre supersticiones. Durante la charla, decidió abrirlo frente a sus estudiantes para demostrar la irracionalidad de las creencias antiguas. Apenas pronunció un pasaje al azar, las luces del aula parpadearon y la voz de Daniel se quebró. Sus estudiantes observaron con horror cómo el profesor comenzó a envejecer rápidamente, su piel arrugada cayendo en jirones hasta que su cuerpo colapsó en polvo. El grimorio quedó sobre su escritorio, intacto. En una librería de Nueva York, el grimorio fue comprado por Jessica, una actriz desempleada en busca de inspiración para una obra experimental. Lo consideró el accesorio perfecto y decidió leer un pasaje en una audición privada. El texto que leyó evocó un personaje sin rostro que, para sorpresa del jurado, apareció en la sala. La figura sin rostro se acercó lentamente a Jessica y la tocó. En segundos, su rostro desapareció, quedando lisa y vacía. Nadie volvió a saber de ella, pero el grimorio apareció en la esquina de la sala de audiciones. El libro continuó su viaje, llegando a un circo ambulante donde fue descubierto por Armand, un mago en decadencia. Viendo en el grimorio la oportunidad de recuperar su fama, Armand comenzó a incorporar fragmentos del libro en sus trucos. Sin embargo, cuanto más usaba el libro, más se descontrolaban los efectos de sus espectáculos. Una noche, mientras realizaba su acto final, leyó un conjuro que invocó cientos de serpientes negras que lo envolvieron, aplastándolo frente a su aterrorizado público. Al día siguiente, el grimorio apareció en su camerino. En un pequeño pueblo de Texas, el grimorio fue encontrado por un niño llamado Billy. El libro estaba oculto entre escombros en un granero abandonado. Intrigado por los extraños dibujos, Billy llevó el libro a casa. Aquella noche, lo abrió mientras su madre preparaba la cena. En la página, apareció un dibujo de su familia, todos rodeados por llamas. Minutos después, la cocina explotó sin motivo aparente, incendiando la casa. Billy fue el único encontrado entre los escombros, agarrando el grimorio mientras susurraba: "Ellos me lo advirtieron". El grimorio pasó a manos de un hacker llamado Greg, quien lo compró en la dark web como un objeto de colección. Al intentar escanear sus páginas, la computadora de Greg comenzó a mostrar imágenes de su rostro desfigurado. Ignorando las señales, Greg siguió escaneando hasta que la pantalla mostró una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, las luces de su apartamento se apagaron y un grito ahogado fue lo último que escucharon sus vecinos. El libro apareció al día siguiente en el portal de un edificio cercano. En una iglesia olvidada en Kansas, una mujer llamada Abigail encontró el libro mientras exploraba las ruinas. Abigail, conocida por su fe, decidió enfrentarse al libro con oraciones. Sin embargo, al abrirlo, el grimorio mostró una página con su nombre escrito en llamas. Abigail intentó quemarlo, pero el fuego envolvió su cuerpo, dejando el libro completamente intacto entre las cenizas. El grimorio llegó finalmente a un festival de ocultismo en Oregón, donde fue ofrecido como premio en un concurso de lectura de textos antiguos. La ganadora, una joven llamada Clara,
fue vista leyendo el libro frente a una multitud. Cuando terminó, todos los presentes comenzaron a sangrar por los ojos y las orejas. Clara desapareció junto con el grimorio, dejando solo un eco de risas en el aire. El libro continúa viajando, llevando muerte a donde quiera que vaya. Sus páginas, llenas de sangre y tinta, esperan a nuevos lectores que no puedan resistir el impulso de abrirlo. Cada vez que alguien intenta destruirlo, el grimorio aparece en otro lugar, siempre listo para tomar otra vida. En la última ciudad donde fue visto, alguien aseguró que el título en su portada había cambiado. Ahora decía, "El fin comienza contigo". El grimorio de la muerte, parte 5. En un lluvioso amanecer en Portland, el grimorio apareció en la vitrina de una tienda de curiosidades llamada Secretos del Más Allá. El dueño, Ilaiche, no recordaba haberlo puesto ahí, pero la apariencia antigua del libro llamó la atención de Sophie, una joven estudiante de arqueología. Creyendo que podría ser una pieza invaluable para su investigación, lo compró de inmediato. Aquella noche, al hojearlo, Sophie encontró un pasaje sobre la eternidad atrapada. Mientras lo leía, un espejo en su habitación comenzó a brillar. Su reflejo la miró, sonriendo malévolamente, y, sin previo aviso, Sophie fue arrastrada al interior del cristal. Su reflejo salió del espejo y vivió en su lugar, dejando el grimorio en el suelo, esperando a su próxima víctima. En una mansión al sur de Carolina del Norte, el grimorio llegó por correo, dirigido a la familia de Nathaniel Warren, un abogado de renombre. Creyendo que era una broma, Nathaniel lo dejó en su despacho, pero su hijo adolescente, Tyler, lo encontró mientras buscaba algo que leer. Tyler leyó una página que contenía un símbolo extraño, acompañado de las palabras, "Solo los valientes se enfrentan la sombra". Esa noche, Tyler comenzó a ver una figura oscura acechándolo desde los rincones de su habitación. Cuando trató de encender la luz, la figura lo atrapó. A la mañana siguiente, lo encontraron colgado en su armario, con el símbolo grabado en su pecho y el grimorio sobre su escritorio. En Chicago, el grimorio fue adquirido por un grupo de influencers que buscaban contenido para un video viral. Durante una transmisión en vivo, intentaron leer algunos pasajes, pero al abrir el libro, las luces en su apartamento comenzaron a fallar. Una frase apareció en la pantalla de su cámara: "Cada espectador es un testigo". Mientras cientos de personas observaban, los influencers comenzaron a gritar y desaparecer uno por uno, absorbidos por las sombras que surgían del libro. El video se cortó abruptamente y aunque algunos intentaron buscar el origen de la transmisión, el grimorio no fue encontrado en el lugar. En una pequeña cafetería de Nueva Orleans, el grimorio fue dejado en una mesa después de una noche de poesía abierta. Ilaiche, el barista, lo tomó pensando que era un cuaderno olvidado. Al abrirlo, encontró una página titulada El susurro del café, que describía una receta para un brebaje que prometía revelar los secretos de los clientes. Intrigado, Ilaiche preparó la bebida y comenzó a ofrecerla gratis. Los clientes, al probarla, confesaron sus secretos más oscuros, muchos de ellos horrorizados por lo que revelaban. Esa misma noche, Ilaiche fue encontrado muerto detrás de la barra, con la lengua arrancada y el grimorio manchado de sangre a su lado. El libro viajó luego a un campamento de verano en Colorado, donde fue descubierto por un grupo de consejeros mientras exploraban una cabaña abandonada. Uno de ellos, Rachel,
abrió el grimorio para mostrarlo como una broma a los niños. La página mostraba un bosque similar al que rodeaba el campamento, con figuras que parecían observadores ocultos. Esa noche, Rachel desapareció en el bosque. Sus gritos fueron escuchados por otros consejeros, pero cuando llegaron al lugar, solo encontraron el grimorio, con nuevas palabras escritas: el bosque siempre toma lo que se le debe. En las calles de San Francisco, un ladrón llamado Márquez encontró el grimorio en el bolso de una víctima que había asaltado. Al abrirlo, Márquez encontró una página que describía un mapa hacia un tesoro escondido. Emocionado, siguió las instrucciones del libro, que lo llevaron a un túnel subterráneo bajo la ciudad. Cuando llegó al final, encontró un cofre lleno de joyas, pero al tocarlo, las joyas se convirtieron en miles de insectos que lo devoraron vivo. El grimorio quedó abandonado junto al cofre vacío, esperando al siguiente incauto. En una prestigiosa academia en Nueva York, el grimorio apareció en la biblioteca secreta de la escuela, donde fue encontrado por Vivian, una estudiante obsesionada con obtener poder. Al leer un pasaje sobre el control de la voluntad, intentó usar el hechizo en sus compañeros, pero el efecto se revirtió. Pronto, sus amigos comenzaron a manipularla sin saberlo, y su vida se convirtió en una serie de actos humillantes. Incapaz de soportarlo, Vivian desapareció misteriosamente, dejando el grimorio en su dormitorio con una nueva advertencia escrita en su portada: el poder siempre cobra un precio. En un hospital psiquiátrico de Kansas, el grimorio fue descubierto por un paciente llamado Edgar, quien aseguraba oír voces provenientes del libro. Edgar lo abrió en secreto, encontrando una página en blanco que comenzó a llenarse con los nombres de otros pacientes. Cada vez que un nombre aparecía, esa persona fallecía de forma inexplicable. Al final, Edgar vio su propio nombre y, en un acto de desesperación, se arrojó desde la ventana de su habitación. El libro fue encontrado cerrado sobre su cama. Un granjero llamado Hank en Oklahoma encontró el grimorio enterrado en su campo. La página que leyó prometía una cosecha abundante si ofrecía un sacrificio de sangre. Hank ignoró la advertencia, pero al día siguiente, su ganado comenzó a morir misteriosamente. Esa noche, el grimorio apareció abierto en su comedor, mostrando dibujos de un hombre ahogado en sangre. Al día siguiente, Hank fue hallado muerto en su granero, cubierto por el líquido rojo, con el libro en sus manos. El grimorio reaparece siempre en nuevos lugares, su apariencia adaptándose a las necesidades de sus víctimas. Algunas personas lo encuentran con portadas falsas, otras lo ven en sueños antes de hallarlo en la realidad. Pero el destino siempre es el mismo: muerte para aquellos que lo tocan, lo abren o simplemente lo miran demasiado tiempo. Ahora, el libro parece estar viajando hacia lugares más concurridos. Rumores indican que fue visto en la biblioteca de una universidad, en una tienda de libros electrónicos y hasta en el correo de alguien. Pero su mensaje no cambia: tu destino ya está escrito.